Un anciano humilde trabajaba como zapatero en un pequeño pueblo. Su vida había sido dura, marcada por la pobreza, pero siempre mantenía una sonrisa sincera en su rostro. Nadie imaginaba que aquel hombre escondía una historia que pronto cambiaría la vida de todos los que lo rodeaban. Cada día, desde muy temprano, se le veía sentado en la puerta de su taller, reparando zapatos desgastados de la gente del pueblo. No ganaba mucho dinero, apenas lo suficiente para comer y pagar un pequeño cuarto donde vivía solo. Sin embargo, en sus ojos siempre brillaba un destello de esperanza. Los vecinos solían preguntarse cómo podía estar tan tranquilo, incluso cuando la vida no le ofrecía lujos ni comodidades. El anciano siempre respondía lo mismo: la riqueza no siempre se mide en monedas, sino en lo que uno guarda en el corazón. Un día, un joven que pasaba por dificultades económicas llegó al taller del zapatero. Sus zapatos estaban rotos y no tenía dinero para pagar la reparación. El anciano, con una sonrisa, los arregló de todos modos y se los devolvió sin cobrar un centavo. Ese gesto marcó profundamente al joven, quien se quedó pensando en cómo alguien con tan poco podía dar tanto. Decidió regresar al día siguiente para conversar con el zapatero y conocer más de su vida. El anciano comenzó a contarle que en su juventud había tenido grandes sueños, pero las circunstancias lo habían llevado por caminos de dificultad. Sin embargo, nunca dejó de creer en la bondad ni en el poder de la perseverancia. Le relató cómo durante años había guardado un secreto. Debajo de las tablas del taller se encontraba una vieja caja de madera que contenía cartas, fotografías y recuerdos de su familia, quienes habían partido mucho tiempo atrás. Ese pequeño cofre no tenía oro ni joyas, pero para él era más valioso que cualquier fortuna. El joven se sorprendió. Esperaba escuchar una historia de sufrimiento, pero lo que recibió fue una lección de gratitud. El zapatero le explicó que la verdadera riqueza estaba en recordar de dónde venimos y en compartir lo poco que tenemos. Conmovido, el joven comenzó a visitar al zapatero todos los días. Poco a poco, empezó a ayudarlo en el taller, aprendiendo el oficio mientras recibía enseñanzas de vida. El anciano, por su parte, veía en aquel muchacho el hijo que nunca tuvo. Lo trataba con cariño, como si la vida le hubiera regalado una segunda oportunidad de transmitir su sabiduría. Un día, mientras arreglaban unas botas viejas, el zapatero le dijo al joven: no importa lo que pierdas en la vida, mientras no pierdas tu corazón, porque el corazón es lo único que nadie puede arrebatarte. Esa frase quedó grabada en el alma del muchacho. Comprendió que debía cambiar su manera de pensar y dejar de lamentarse por lo que no tenía. Decidió enfocarse en lo que sí podía construir. Con el paso del tiempo, el joven mejoró su situación. Encontró un empleo mejor gracias a las habilidades aprendidas en el taller y comenzó a soñar con abrir un negocio propio. Sin embargo, nunca se olvidó de aquel anciano que le había enseñado la lección más grande de su vida. Siempre volvía al taller para visitarlo, llevarle comida o simplemente pasar tiempo con él. El zapatero, aunque frágil por la edad, se sentía rejuvenecido con la compañía del muchacho. Juntos compartían largas charlas sobre la vida, los sueños y el valor de la honestidad. Un invierno particularmente frío, el anciano cayó enfermo. El joven, preocupado, se encargó de cuidarlo, llevándolo al médico y comprando medicinas. No era mucho lo que podía hacer, pero lo hacía con el corazón. Una tarde, sintiendo que su tiempo estaba cerca, el zapatero llamó al muchacho y le entregó la vieja caja de madera que siempre había guardado debajo del taller. Dentro había, además de recuerdos, una pequeña llave envuelta en un paño. El anciano le explicó que pertenecía a un viejo baúl que había dejado guardado en casa de un amigo años atrás, cuando la vida le obligó a deshacerse de casi todo. El joven fue a buscar aquel baúl y, para su sorpresa, dentro encontró varias monedas antiguas de gran valor, que el zapatero había heredado de su padre y nunca había vendido. Cuando se lo contó al anciano, este solo sonrió y le dijo: ese tesoro no es para mí, hijo, es para ti. Tú sabrás qué hacer con él. La vida me enseñó a dar, y ahora quiero darte a ti la oportunidad de empezar de nuevo. El muchacho no podía creerlo. Lloró de emoción y abrazó al anciano con fuerza, prometiéndole que haría honor a ese regalo. Con el tiempo,
Utilizó las monedas para abrir un taller más grande, al que llamó el taller del maestro, en honor al zapatero que le había cambiado la vida. El lugar no solo reparaba zapatos, también ayudaba a jóvenes necesitados a aprender un oficio y encontrar un camino digno. La historia del anciano zapatero y el muchacho se convirtió en un ejemplo en todo el pueblo. Nadie volvió a mirar al viejo con lástima, sino con respeto y gratitud. El muchacho siempre recordaba las palabras que había escuchado. La riqueza no siempre se mide en monedas, sino en lo que uno guarda en el corazón. Esa frase se convirtió en el lema de su vida y en el mensaje que transmitía a todos los que llegaban al taller buscando ayuda. El anciano, antes de partir de este mundo, pudo ver cómo su legado se mantenía vivo en el corazón del joven y en la vida de muchos otros. Su historia demostró que incluso las personas más humildes pueden dejar huellas imborrables, que un simple gesto de bondad puede transformar destinos enteros, que la verdadera fortuna no siempre está en el oro o en los cofres, sino en las semillas de bondad que sembramos en los demás. Y así el zapatero del pueblo se convirtió en leyenda, no por lo que poseía, sino por lo que fue capaz de dar. Una vida sencilla, una enseñanza eterna, una historia que nos recuerda que a veces lo más valioso se encuentra en los lugares más humildes, porque al final la mayor riqueza es el amor, la gratitud y la bondad que dejamos en los corazones de quienes nos rodean. El joven aprendiz, después de recibir aquella misteriosa caja, la llevó con cuidado a su hogar. No podía dormir esa noche, pensando en lo que significaba aquel gesto del anciano. Para él no era solo un objeto, era una herencia de vida, un testimonio de fe y sacrificio. Al abrir la caja lentamente, encontró dentro unas herramientas muy antiguas, una aguja oxidada, un martillo gastado y un trozo de cuero endurecido por el tiempo. No parecían tener valor alguno, pero al verlas el muchacho sintió un nudo en la garganta. Aquellas eran las mismas herramientas con las que el zapatero había levantado su taller. En la tapa de la caja, talladas con letras torpes, había unas palabras simples: haz de tu trabajo un legado, y nunca pasarás hambre ni soledad. El joven las leyó una y otra vez, comprendiendo que el regalo más grande no eran los objetos, sino la enseñanza detrás de ellos. A la mañana siguiente, volvió al taller con lágrimas en los ojos y un nuevo compromiso en el corazón. Decidió que honraría la memoria del anciano continuando con la zapatería, pero también llevando la enseñanza de ayudar a otros, así como él había sido ayudado. Los días pasaron y con esfuerzo, el joven fue aprendiendo el arte del cuero y la paciencia del oficio. No era fácil. Las manos se le llenaban de ampollas, la espalda le dolía, y muchas veces pensó en rendirse. Pero cada vez que miraba la caja heredada, recordaba la fortaleza del zapatero. Con el tiempo, el taller comenzó a prosperar. Los vecinos acudían no solo por la calidad de los zapatos, sino porque sentían que aquel lugar estaba lleno de un espíritu diferente. Allí no se trataba solo de reparar calzado, se trataba de reparar historias y devolver dignidad. El joven empezó a contar a los clientes la historia del anciano zapatero. Todos se emocionaban al escuchar cómo un hombre pobre, con nada más que su fe y sus manos, había creado un legado eterno. El taller dejó de ser un simple negocio y se convirtió en un refugio de inspiración. Un día un niño descalzo llegó a pedir ayuda. El aprendiz, recordando al anciano, no dudó en reparar sus zapatos de manera gratuita. Al ver la sonrisa del niño, comprendió que estaba siguiendo exactamente el camino que su maestro le había mostrado. Cada acto de bondad era como una chispa que mantenía vivo el espíritu del anciano. Y aunque ya no estaba físicamente, su presencia se sentía en cada rincón del taller, como un eco que nunca desaparecía. El joven también empezó a enseñar a otros muchachos sin recursos. Abría las puertas del taller para que aprendieran un oficio, del mismo modo en que él había recibido aquella oportunidad. Y así, el legado comenzó a multiplicarse. Con el paso de los años, la zapatería se convirtió en un símbolo del pueblo. No había quien no conociera la historia del zapatero anciano y su aprendiz. Los viajeros que pasaban por allí escuchaban la historia y se llevaban algo más que un par de zapatos. Se llevaban una lección de vida. La caja de madera seguía en el mismo lugar, intacta como un altar.
Cada aprendiz que pasaba por el taller la miraba con respeto, sabiendo que representaba mucho más que unas herramientas viejas. Era el recordatorio de que los grandes tesoros no siempre brillan. El joven, que ya no era tan joven, entendió que la verdadera riqueza no estaba en acumular dinero ni en tener fama. Estaba en la capacidad de impactar vidas, en dejar un legado de bondad y esfuerzo. Con el tiempo, él mismo se convirtió en maestro para las nuevas generaciones, y en sus últimos días, antes de entregar la caja a otro aprendiz, recordó con gratitud aquella primera vez en que el anciano zapatero le confió su tesoro. En su corazón, supo que no había traicionado la confianza recibida, que cada gota de sudor, cada zapato reparado y cada sonrisa, de vuelta eran parte de un legado, más grande que él mismo. El taller, pequeño en tamaño pero inmenso en historia, seguía siendo un faro de esperanza. No importaban los años que pasaran, la enseñanza del anciano vivía en cada rincón, como una llama que nunca se apagaba. Y así, aquel humilde zapatero que empezó con nada más que unas manos cansadas y una fe inquebrantable, se convirtió en eterno, porque los hombres mueren, pero las enseñanzas verdaderas trascienden generaciones. El aprendiz, ahora convertido en maestro, entendió finalmente el mensaje de la caja: haz de tu trabajo un legado, y nunca pasarás hambre ni soledad. Y con esa certeza, entregó la herencia al siguiente, cerrando un círculo perfecto. La historia del zapatero y su aprendiz se convirtió en leyenda. Y aunque el tiempo siga su curso, cada persona que escuche este relato recordará que a veces los más grandes tesoros están en las manos callosas de quienes jamás se rindieron.